Hola amigos, bienvenidos una vez más a Voice in Guión, este espacio que he creado para todos nosotros con mucho amor y mucho cariño para hablar de distintos temas sin ningún tipo de juicio. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las cosas que no te dicen sobre vivir en Estados Unidos. Tomen en consideración que yo este año cumplo 10 años de haberme mudado para acá, así que creo que tengo la moral y la experiencia para hablar de este tema a profundidad. También he vivido en distintos estados, así que bueno, sin más preámbulos, vamos allá. Cuando uno se muda a Estados Unidos, la gente te lo vende como el mejor país del mundo, como el país en el que todos los sueños se pueden hacer realidad, donde puedes hacer todo lo que tú quieras y puedes ser quien tú quieras ser. Pero aunque sí hay cierta veracidad detrás de estas frases, no todo es lo que parece. Entonces hay mucha gente que llega a este país con las expectativas demasiado altas y no saben cómo van a alcanzar esos sueños, no saben cómo van a alcanzar esas metas, no saben cómo sentirse mejor. Entonces por eso quise hacer este video, para hablar de las cosas que nunca te dicen, como ese detrás de cámara, y voy a empezar con la primera que nunca te dicen. Este es un país para dos. Esta es una frase que yo escuché más o menos como en mi segundo o tercer año de haber vivido en este país, y la verdad tiene muchísimo sentido. La razón de por qué este país es para dos es porque es muy costoso. Así como la gente te vende que vas a ganar en dólares y te puede ir muy bien y sí, pero tú también pagas en dólares, tienes que consumir en dólares y todo el dinero que te entra tú también lo tienes que gastar de alguna manera. Entonces, esta frase de este país es para dos es porque es muy difícil, sobre todo en las ciudades grandes, económicamente no es rentable. O sea, es muy difícil mantener un apartamento de una habitación y un baño, una sola persona con un sueldo promedio. Este dato lo digo con base porque cuando yo me mudé a este país, que fue a finales de 2015, una habitación me estaba costando $800. La primera ciudad en la que yo viví aquí fue en Miami, específicamente en North Miami Beach, y ahí fue donde yo estaba pagando esta habitación en $800. Y ustedes dirán, bueno, quizás no es mucho dinero, es pagable, pero para esta época yo estaba haciendo mensualmente como que eran $1,900, menos de $2,000 al mes. Entonces la mitad de mi sueldo prácticamente se iba en renta y no encontraba nada más económico que eso. Además, a la renta tenía que sumarle el transporte, el mercado, solamente tenía que pagar como $30 de servicios, entonces por ese lado como que bien. Pero a esto también tienes que ponerle el uniforme del trabajo en el que vas a empezar. Muchas veces tienes que comer en la calle porque no te da tiempo. O sea, es bien difícil manejarte en una ciudad que es tan costosa con un sueldo promedio, porque al final eso era lo que estaba haciendo la mayoría de la gente con un solo trabajo, y luego me di cuenta que nadie tenía un solo trabajo. La gente tenía por lo menos un trabajo y un trabajo part-time o dos trabajos full-time y todo el tiempo estaban trabajando. Y aquí es donde te digo por qué este país es un país para dos. Cuando yo aprendí esta situación financiera y cómo se vivía en este país, la segunda zona en la que viví también en Miami era Hallandale, donde la habitación también me costaba $800, pero aquí corrí con la suerte de poder compartir la habitación con otra chica. Entonces ella pagaba 400 y yo también pagaba 400, entonces ya por ahí como que uno empezaba a nivelarse, ¿sabes? Si te llevas bien con tu roommate, puedes compartir también los gastos del mercado, puedes compartir cosas de la casa. De repente, si ella tiene un carro y tú no, pueden compartirse la gasolina si hay bastante confianza. Si no, igual ya compartir los gastos de la renta es una ayuda bastante grande. Aquí tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente que migra a este país en familia o que migra en pareja, y tú te das cuenta que hay gente que pasa años viviendo con sus padres o que pasan años en la misma relación, aunque sea una relación problemática, y es por un tema financiero, porque un solo sueldo no puede mantener un apartamento solo en una ciudad grande, e incluso en ciudades más pequeñas también es complicado, aunque tú te puedes manejar mucho mejor, pero sigue siendo difícil. Así que tomen en consideración cuando vayan a venir a este país, dónde van a vivir, con quién van a vivir, más o menos cuál es el precio de la renta en esa zona. Y el segundo punto que nadie te dice, las distancias. El tema de las distancias es algo de lo que no se habla lo suficiente, porque aquí todo es lejos. O sea, las cosas más cercanas te quedan a 20-25 minutos en carro, y a eso muchas veces tienes que sumarle el tráfico. Entonces se te puede convertir algo que te queda a 15-20 minutos, se te puede convertir fácil en un trayecto de media hora, 35-40 minutos por el tráfico, porque es increíble el tráfico que hay a hora pico. Ahora, el tráfico también varía muchísimo dependiendo de la zona en la que vivas y en el estado en el que vivas. Una vez yo me harté de vivir en Miami, me ofrecieron la oportunidad de irme a vivir a Carolina del Sur y yo por supuesto la tomé.
Solo para que tengan referencia, yo en Miami viví 2 años y en Sur Carolina yo hice en 6 meses lo que yo no había podido hacer en Miami durante todo ese tiempo. Solamente en 6 meses yo pude ahorrar dinero suficiente para poder comprarme mi primer auto, mi primer carro, que lo necesitaba muchísimo porque en Carolina del Sur yo vivía a 30 minutos del lugar en el que trabajaba. Entonces todo el tiempo tenía que estar pidiendo, preguntando a ver quién me podía llevar a mi casa o quién vivía más o menos cerca para entonces poder agarrar un Uber de su casa a la mía. Yo en este momento también trabajaba con amistades, entonces todas vivíamos juntas al principio y entonces como que en un carro nos manejábamos las 3 en ese momento hasta que cada quien se pudo comprar el suyo, pero fue una ayuda increíble porque las distancias son increíblemente largas y el transporte público es inexistente. O sea, incluso en Miami, cuando yo vivía en Miami, en Hallandale, recuerdo que yo también trabajaba a 30 minutos del lugar en el que vivía, entonces, pero agarrar un taxi, agarrar un Uber de mi casa hasta mi trabajo me costaba como $30. Entonces yo dije, no, prefiero agarrar un Uber de mi casa a la estación de autobús más cercana, que me quedaba como a 10-15 minutos en carro, y luego agarrar autobús de ahí hasta que me dejara una calle o 2 calles antes del lugar en el que yo trabajaba, y nada más el autobús me costaba $2.50 por trayecto, o sea, por ida y $2.50 de regreso, lo cual ahí nada más gastaba $5 diarios, pero el Uber de mi casa a la estación de bus me costaba más o menos como $10 para ese momento, como entre 8 y $10 me costaba. Entonces yo todos los días gastaba más o menos $15 nada más en transporte. Eso cuando viví en Miami, y tú te preguntarás por qué no agarraba el autobús que me quedara más cerca de la casa, y es porque no había. O sea, cerca de mi casa no había estación de bus cercana, entonces por eso yo tenía que moverme en taxi desde mi casa a la estación de bus más cercana para poder agarrar el transporte público, porque de verdad no existía. Ahora, cuando yo me mudo a Sur Carolina, de verdad es inexistente, no existe el transporte público por ningún lado, entonces tenía que manejarme, a juro, en taxi o pues pidiéndole a la gente que me llevara. En Sur Carolina, la verdad, a mí me fue muy bien, no tengo nada de qué quejarme. Al principio, cuando yo me mudé para este estado, como me mudé con unas amigas, vivíamos todas en el mismo apartamento, entonces nos dividíamos la renta y los servicios entre las 3, también nos dividíamos el mercado y pues había cosas de cuidado personal que cada quien se compraba, pero muchas veces también nos ayudábamos entre nosotras. Esto ayudó a que cada una pudiera ahorrar y pudiera comprarse su propio carro eventualmente, y cada quien pudiera como que ahorrar el dinero suficiente para abrirse cada una y tener su propio espacio. Entonces fue de verdad lo máximo. Creo que para ese primer apartamento en el que nosotros vivimos, que era de 2 habitaciones, era bastante amplio, y creo que la renta en ese momento estaba como en $1,000. O sea, creo que 1,100 posiblemente con los servicios incluidos, que si el agua, la luz, etcétera. Pero la verdad era muy pagable y era muy cómodo vivir ahí, entonces esto definitivamente fue una ayuda muy grande. Luego de eso yo encontré un apartamento en un townhome pequeño de 2 habitaciones y un baño y medio que me costaba $850 al mes. Entonces se podrán imaginar mi felicidad, porque ya en este momento yo tenía carro, ya podía costear mi propio apartamento, entonces fue increíble. Y como ya igual yo estaba acostumbrada a vivir con roommates, la otra habitación se la logré rentar a una señora que quería trabajar en una empresa de la zona, entonces era perfecto porque de paso ella trabajaba overnight y casi nunca la veía. O sea, fue la mejor roommate que yo pude haber tenido en la vida porque pagaba la renta al día, era súper organizada y nunca la veía porque ella trabajaba de noche y yo trabajaba de día, entonces pocas veces nos cruzábamos. Hoy en día las cosas en Carolina del Sur han cambiado un montón. Mi mamá y mi hermana siguen viviendo allá. Mi mamá vive ahora en un apartamento de 3 habitaciones y 2 baños. Es una comunidad increíble, muy bonita, que tiene amenities espectaculares y la piscina es lo máximo, y están pagando $1,800. Entonces las cosas, los precios sí han cambiado un montón, y ahorita actualmente como que el sueldo promedio, lo que la gente hace como mínimo, son por lo menos $4,000 al mes. Entonces tomen en consideración que se te va a ir por lo menos la mitad de tu sueldo en renta, y la otra mitad se te puede ir en seguro, en alimentos, en servicios, en ropa. Si tienes hijos también tienes que meter eso en tu presupuesto. O sea, se le suman muchas cosas
Y este es un país que la verdad es bien costoso y esa es otra de las cosas que aquí nadie te dice. Cuando yo llegué a este país a hacer un mercado para mí sola eran por lo menos 100 o 150 dólares al mes, un mercado para mí que me podía durar el mes entero. Actualmente yo vivo con mi pareja y el mercado promedio que nosotros hacemos es de 400 dólares. El mercado inicial, eso sin contar de repente las cosas que uno repone el resto del mes, como de repente un jugo o algunas frutas o algunas verduras, esas cosas no las meto, pero si las metiera posiblemente serían como 500 dólares al mes, nada más en mercado, un mercado para 2 personas, para 2 adultos. Pequeño disclaimer, cuando me mudé de Miami a Sur Carolina, una de las cosas que pude notar enseguida es que Sur Carolina es prácticamente un pueblo. Es una zona muy tranquila, bien relajada. Entonces, si tú eres una persona a la que le gusta la ciudad, la bulla, el escándalo, posiblemente no te vayas a acostumbrar, pero es importante que le des la oportunidad a otros estados, a otras ciudades, para que tú puedas ver la diferencia económica y la paz mental que te puede dar vivir en una ciudad mucho más tranquila a una ciudad que todo el tiempo está abarrotada de gente y pues también de malos hábitos, malos vicios, que eso también te llevan a gastar mucho más dinero de lo que necesitas o de lo que deberías. Lo siguiente que nadie te dice es que aquí la mayoría de la gente trabaja por hora. Muy poca gente es asalariada, entonces el tiempo literal vale oro, porque si tú no estás haciendo dinero, estás perdiendo dinero. Y por ponerte un ejemplo, cuando tú vas a trabajar en un sitio y tu hora te la pagan a 10 dólares, o sea, 10 dólares la hora, tú tienes que trabajar 40 horas a la semana para poder calificar por overtime. O sea, tu hora 41 te la van a pagar a 15 dólares porque es el tiempo más la mitad. Entonces mucha gente está siempre tratando de hacer más de 40 horas para que le puedan pagar ese dinero extra. Así que toma eso en consideración si de repente estás creyendo que puedes faltar un día al trabajo y de igual forma vas a cobrar. Hay muchos lugares en los que no te pagan beneficios. Entonces, si por ejemplo esto pasa mucho si empiezas trabajando en restaurantes o si empiezas trabajando, no sé, de housekeeping o en construcción o algo por el estilo, que son los trabajos más comunes en los que la gente empieza cuando llega a este país, porque bueno, no sabe manejarse bien en la zona y tampoco sabe el idioma, entonces trabajan de lo primero que les ofrezcan. Y aquí en estos trabajos no hay beneficios, pero puedes ganar dinero si trabajas overtime, entonces a considerar. Lo siguiente que nadie te dice o que de lo que no se habla lo suficiente es sobre el crédito. Aquí todo es a crédito. Tú puedes sacar un televisor a crédito, un teléfono a crédito, tu carro a crédito, tu casa a crédito, todo es a crédito. Entonces es muy fácil caer en la trampa del crédito y meterte en una deuda que no sabes cuándo vas a salir de esa deuda, porque un día te dicen, ay sí, yo me quiero comprar un teléfono nuevo y el teléfono cuesta $1000, pero te dicen, pero nada más vas a pagar $12 mensual y tú dices, bueno, perfecto, yo puedo costear $12 mensual, y de repente un televisor, un carro, una licuadora, una lámpara, todo lo estás sacando a crédito y cuando te das cuenta estás pagando $800 mensual nada más en pagos de distintas cosas que tienes en tu casa. Y eso sin contar, obviamente, la renta, los servicios, el seguro médico, el seguro del carro, etcétera, etcétera. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las cosas que compras, porque aquí todo es a crédito y un día te despiertas y dices, tengo $7000 en deuda, $10000 en deudas de cosas que ya ni siquiera estoy usando porque, como te digo, los pagas mensualmente y nunca terminas de salir de eso hasta muchos años después, y posiblemente ya para cuando termines de pagarlo, lo que compraste está pasado de moda, está dañado o simplemente no lo sigues utilizando porque ya no te gustó. Lo siguiente de lo que no se habla o no se habla lo suficiente es sobre el healthcare en general, la salud en Estados Unidos. Los médicos, la medicina en general en Estados Unidos es extremadamente costosa. Así que si tú no tienes un seguro de salud, te aconsejo que busques uno, o si estás considerando venirte a vivir a Estados Unidos, te aconsejo que vayas de una vez averiguando qué tipo de seguro puedes tener, por cuál puedes calificar, porque aquí una consulta médica fácil te puede salir en $250. Entonces, por cualquier cosa, por una cosa mínima. O sea, tú puedes ir y decir, mira, me salió una roseta aquí y no sé de qué es, tengo esto rojo, no sé qué me puedo poner, y el médico te vio por 3 minutos y te dijo, sí, eso no es nada, lávate con jabón, cómprate unas pastillas que venden en la farmacia por $5 y nada más por esa consulta ya tienes que pagar $250. Así de absurda es la medicina en este país. Esto de, ¿cómo se llama? La ambulancia no es gratis ni es fácil de pagar,
tú te llega a pasar algo en tu casa y tú llamas a la ambulancia, llamas al 911 y la ambulancia nada más cuesta $2.000 para que te lleven de tu casa al hospital. $2.000 te cuesta la ambulancia. O sea, absurdo. Mi novio, nosotros vivimos actualmente en Utah, ya tenemos 5 años viviendo en este estado. Aquí la salud o el tema de la medicina es bastante decente, hay profesionales muy buenos, pero te toma tiempo encontrar esos buenos profesionales, esos buenos hospitales, ese buen seguro que te pueda dar buenos beneficios y que tú nada más tengas que pagar un pago mínimo mensual. Entonces esas son cosas que tienes que considerar, pero a lo que voy es que a mi novio le operaron el hombro hace 2 años y la operación del hombro fueron $27.000. $27.000 la operación del hombro. Nosotros teníamos un muy buen seguro, seguimos teniendo un muy buen seguro y nada más tuvimos que pagar $2.000 de, ¿cómo se llama? Out of pocket, o sea, como que ese era lo máximo que nosotros teníamos que pagar y el resto se encargó el seguro, pero si no hubiésemos tenido seguro, imagínate lo que íbamos a tener que pagar, o sea, una locura. Entonces, cosas que tienen que considerar si están pensando vivir en este país. Los seguros tampoco son tan económicos, hay personas que califican por seguros más económicos que otros, pero por ejemplo yo actualmente, que soy una persona sana y que tengo 28 años que voy a cumplir, yo estoy pagando $233 mensual de seguro médico, porque quiero tener un buen seguro, porque es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y también es un seguro que pues me cubre un montón de cosas. Para mí es demasiado importante porque yo hago mucho ejercicio al aire libre, entonces este seguro me cubre accidentes de cosas al aire libre. Obviamente me hago mi chequeo anual y todo esto y es maravilloso, pero te recomiendo de verdad que compres un seguro médico porque si no, es posible que te la veas mal. Y finalmente, para cerrar ya este video que está quedando un poquito largo, lo otro de lo que no se habla lo suficiente es sobre tu entorno. Lo importante que es tu entorno cuando estás en este país, cuando decides venirte a vivir a Estados Unidos. Mucha gente como yo se viene sola, yo me vine sola a este país. Me vine con un grupo de amigos y años más tarde mi mamá y mi hermana decidieron mudarse para acá, pero sin embargo no vivimos en el mismo estado. Y el entorno es muy importante porque si tú eres una persona familiar, tus primeros 2 años van a ser bien difíciles y es importante que cuentes con una red de apoyo que te entienda, que sea paciente, que sepa lo que tú estás pasando y que sea empática o que sean empáticos contigo porque es muy duro. Los primeros 2 años son bien difíciles y el entorno forma parte fundamental de las personas en las que uno se convierte cuando está aquí. Es muy fácil caer en malos hábitos, caer en drogas, caer en alcohol, caer en malas relaciones, cuando tú te sientes tan bajito de ánimos, cuando extrañas tanto tu familia, cuando extrañas tu comida, cuando extrañas la vida que solías tener en el país del que vienes. Es muy triste esos primeros 2 años, entonces si ya tú de por sí te sientes mal y caes en un círculo donde las personas también están en una posición peor o igual que la tuya, no va a haber una red de apoyo que te ayude a subir esos ánimos, que te ayude a ver el futuro con un poquito de optimismo. Entonces es bien importante eso porque lamentablemente hay personas que se mudaron conmigo para la misma época y que terminaron en otras manos, tienen otro estilo de vida que la verdad no es muy chévere. Así que tomen eso en consideración. Me hubiese encantado sí poder ayudar más, pero al final uno también tiene que ser un poquito egoísta porque si tú te das cuenta que las personas que te rodean no te están sumando, sino que más bien te están restando y que no tienen esa misma ambición, no tienen esas mismas ganas de salir adelante y no tienen esa convicción de que las cosas eventualmente van a ser mejor, van a estar todos en el mismo hueco, en la misma tristeza, en la misma depresión y eso no es saludable en ningún sentido. Así que cuiden mucho su entorno, traten de ver la vida con un poquito de optimismo, aunque estén en su peor momento, traten de aferrarse a esos buenos sentimientos y decir en este momento, aunque en este momento no me siento amada, aunque en este momento no me siento en mi mejor época económica, aunque en este momento no estoy donde quiero estar, yo sé que yo me he sentido amada antes, yo sé que yo he estado en mejor posición económica, yo sé que yo puedo amar otra vez, yo sé que puedo tener un buen grupo de amigos como lo pude haber tenido en algún punto, así que esto nada más va a ser una etapa en mi vida que tengo que atravesar y tengo que, sí, superar de la mejor manera. Así que bueno,
Creo que ese es como el mejor consejo que les puedo dar. Cuiden su salud mental, cuiden el entorno en el que están, traten de ver la vida con bastante optimismo porque lo van a necesitar, y aquí este es un país bastante solitario. Entonces, aprende a tener un poquito de amor propio, un poquito de... Sí, aprende a motivarte tú mismo, a darte la palmada en el hombro y a decir, vamos a salir de estas, que al final se te convierte en la mejor versión de ti. Les mando un beso, gracias por quedarse hasta el final, nos vemos muy pronto. Bye.